Antes de comenzar a leer este pasaje en Jonás capítulo 3, versículo 1, cuando una mamá tiene a su bebé en la clínica, le hacen una serie de chequeos cuando él ha nacido. Y el último examen, o más bien la última indicación para dejarlo salir de la clínica, es ver que el bebé esté haciendo sus deposiciones normalmente. Porque si el bebé no hace popó, no lo pueden dejar salir. Cuando le preguntamos a la enfermera por qué, ella nos decía porque tal vez puede venir una malformación y el bebé tal vez nunca ser una bomba de tiempo y morir intoxicado. Y me hace pensar que Dios nos hizo perfectos. Algunos ven con vergüenza la idea de ir al baño, pero es algo normal. Es la manera en que tú expulsas lo que no necesita tu cuerpo. El hermano Robin la semana pasada nos hablaba de una necesidad física, pero también hizo una analogía hablando de una necesidad espiritual. ¿Cuántos lo recuerdan? La necesidad de alimentarnos. Es algo que a nivel físico todos necesitamos. Pero a nivel espiritual hablamos también la necesidad de alimentarnos espiritualmente. De la misma manera como nuestro cuerpo necesita expulsar las cosas que no le sirven a nivel espiritual, también necesitamos expulsar lo que no nos sirve. Y es muy importante tener esto en cuenta porque el no sacar de nuestra vida lo que no nos sirve de manera espiritual puede llevar a una intoxicación espiritual y a un deterioro en la vida espiritual. Antes de leer en Jonás, quiero hablarle un poquito del contexto. El tema de esta mañana se titula Arrepentimiento, un giro de 180 grados. Y al comienzo del culto estábamos leyendo un mandato de Dios a Jonás. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Ve a una tierra a decirle que los voy a destruir si no se arrepienten. A una tierra llamada Nínive. Y nos dice que Jonás decidió no hacer caso y decidió huir de Dios. Cuando Jonás decidió huir de Dios, se subió en una barca. Nínive quedaba hacia allá y Jonás decidió coger una barca que iba hacia el otro lado. Y estando en la barca, nos dice que hubo una gran tormenta y que los de la barca decidieron echar a Jonás en el mar, en el agua, porque Jonás se dio cuenta que Dios estaba tratando duramente con la barca, estaban a punto de hundirse. Y ustedes conocen la historia, cuando cayó Jonás terminó en la boca del gran pez y estando allí entendió lo vacío que era estar fuera del propósito de Dios. Jonás en la boca del gran pez se dio cuenta que lo mejor que un hombre y una mujer, un ser humano, pueden hacer en la vida es cumplir el propósito de Dios. ¿Es qué? Dios tenía un propósito de bendición para Jonás, pero él decidió huir de eso de Dios. Decía, ¿cómo voy a ir a enseñarle a esa gente tan pecadora? A propósito, para los que no saben, los de Nínive eran enemigos acérrimos de la nación donde vivía Jonás. Entonces era como decirle a un hincha del Nacional, ve y llévale este mercadito a esos barras bravas del Medellín. Ni de riesgos, decía Jonás. Pero en medio de la tribulación, él entendió lo vacío que se está cuando se está lejos de Dios. La Biblia nos dice que Dios va a hacer una buena obra en cada uno de nosotros y la va a ir perfeccionando cuando nos sometemos a Él. Y Jonás cayó, decidió desobedecer a Dios. Muchos de nosotros en ocasiones hemos decidido desobedecer a Dios.
Pero Dios quiere restaurarnos. ¿Dios quiere qué? Restaurarnos. Dios quiere dar una segunda oportunidad. Tal vez si le has fallado a Dios, tal vez Dios te ha dicho, mijito, es hora de que usted empiece a enderezar su vida matrimonial. Y usted va y termina haciendo lo contrario. Dios hoy quiere hablarle de una segunda oportunidad. Si tal vez usted se ha entrometido en cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, Dios quiere darnos una ¿qué? Segunda oportunidad. Vamos a leer ahí en Jonás capítulo 3 versículo 1. Recuerde que Jonás ya se había arrepentido de lo que había hecho mal. Entonces se quitó las algas del pelo, se quitó el musgo que tenía, tal vez se bañó con agua dulce para quitarse el agua salada que tenía encima y el olor a bacalao, y decidió ir a Ninive. Versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez, diga conmigo, por segunda vez. ¿Por qué por segunda vez? Porque ya había desobedecido. Dios quiere hablarte tal vez de nuevo de algo que ya te había dicho. Vino por segunda vez diciendo, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Jope, a Nínive. Esta vez obedeció conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Es interesante porque la obediencia de uno permitió que otros conocieran a Dios. Y en este momento, Dios había determinado juicio sobre un lugar. Y Dios dice en la Biblia que ha declarado juicio sobre el ser humano cuando el pecado persiste en la vida de esa persona. ¿Y en qué consistía el juicio sobre Nínive? Iban a ser destruidos. Tal vez una inundación o un volcán o fuego del cielo iba a caer sobre Nínive. Cuando el pueblo escucha la palabra, ¿cuál es la reacción? Dice que se arrepienten. Obediencia. Dice el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Mira, Dios tiene misericordia, pero hay un momento en que el juicio de Dios puede caer sobre alguien. Y no habla solamente del juicio final, el día en que Él va a decidir te vas para el infierno, sino juicio puede caer sobre alguien aquí en la tierra.
alguien que está haciendo lo equivocado, alguien que Dios ya le ha dado oportunidades y le ha insistido para que enderece. Tal vez el juicio ya está sobre tu matrimonio, tal vez el juicio ya está sobre tu vida. Pero aquí vemos que si hoy das media vuelta y dejas lo que tenías pensado hacer, nuestra conversión cambia la manera de pensar de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es maravilloso que Dios nos haya dejado la alternativa del arrepentimiento como un medio para permitir que lo que Dios ha destinado para nuestra vida se ha cambiado. Un ejemplo lo vemos en Sodoma y Gomorra, donde el homosexualismo era lo más popular. Pero dice que un hombre empezó a interceder y nos damos cuenta cómo Dios empieza a mostrar misericordia sobre algunas personas de Sodoma y Gomorra, pero sobre aquellos que no habían caído en pecado. El libro de Hechos debería llamarse el libro del arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque de lo que más se habla en el libro de Hechos es de arrepentimiento, un cambio en la manera de actuar. Y quiero decirle algo, usted no puede hablarle a alguien de Cristo sin hablarle también que debe cambiar su manera de actuar. En ocasiones solamente presentamos un evangelio de bendición y abundancia, pero olvidamos que las personas también deben tener un cambio en su manera de actuar y de pensar. El arrepentimiento es la puerta de la gracia, es lo que nos abre las ventanas de los cielos para que Dios nos dé de su misericordia y de su perdón. Es lo que más necesita una persona conocer cuando está empezando en los caminos. Pero hablamos de arrepentimiento cuando alguien se va a bautizar. Pero ¿qué de los cristianos? ¿Será que los cristianos necesitan arrepentirse? ¡Claro que sí! Miren, tanto usted como yo fallamos. Y el arrepentimiento debe ser algo constante en nuestra vida. Si usted deja el arrepentimiento a un lado, probablemente ha hecho una grave falta algún día. Y han pasado 3 o 4 o 5 o 6 días, un mes, que usted no ha venido delante del trono de Dios diciéndole: Señor, te he fallado. Y ese pecado está acumulando para que la ira de Dios, el juicio de Dios recaiga sobre nosotros. Debemos tener la costumbre o el hábito de que cada vez que nos acostemos, llega la noche, le digamos: Dios, tal vez hoy te he fallado de alguna manera, ten misericordia de mis faltas y perdóname, límpiame con la sangre de tu Hijo. Para los cristianos el arrepentimiento debe ser un hábito y debemos recordar que el arrepentimiento evita el juicio ¿de quién? De Dios. Quiero que abramos la Biblia por un momento en el libro de Hechos. Le hablaba de que el libro de Hechos es un libro que habla de arrepentimiento. Y el mensaje de los apóstoles en el libro de Hechos es un mensaje de arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿ahora qué? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note algo. La palabra manda es un imperativo. Es como el soldado que dice firmes. Cuando el mayor dice firmes al grupo de soldados, ellos tienen que hacer este movimiento. Y algunos de ellos tienen que responder. Pero no dice el general: por favor, pónganse firmes si se les da la gana. O si se les antoja, pónganse firmes. No. Imperativo quiere decir que es una orden de Dios. Y Dios está mandando a la gente a que haga algo. ¿Que haga qué? Que se arrepienta. Dios está ordenando a todo el mundo
que se arrepienta. ¿Y por qué Dios está mandando eso? Porque Dios ha establecido juzgar, condenar a aquellos que no quieren arrepentirse. Y Dios es amor y Él no quiere que la gente vaya al juicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar misericordia a través del arrepentimiento. Recuerde algo, Dios ya impartió juicio sobre alguien, sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, porque Él estaba llevando el pecado de las personas. Él ahora no quiere que nosotros tengamos que padecer más juicio. Por eso tenemos que arrepentirnos y decirle, por lo que tu Hijo padeció en la cruz, ten misericordia de mí. Pero quiero que ahondemos un poquito en el tema del arrepentimiento. Y primero vamos a ver qué no es arrepentimiento, porque algunos piensan, gracias a Dios yo me arrepiento. Pero ¿qué no es arrepentimiento? Es la primera pregunta. Lo primero que debemos entender es que el arrepentimiento no es temblar ante la predicación. Algunos escuchan la palabra de Dios y dicen, uy, sí, lo que está diciendo ahí la palabra